despreciado fue y desechado por Esta carta, escrita por el apóstol Pablo, precisamente desde sus prisiones, cuando estaba allá en el arresto en Roma, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta que está llena de mucha riqueza espiritual para nosotros. Vamos a ir desglosando, si es posible, versículo a versículo, frase por frase. Vamos a estudiar algunas palabras a lo largo de esta carta, esperando que pueda ser de provecho para nuestra vida espiritual, para el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y podamos también aquilatar todo lo que Dios tiene para nosotros a través de las Escrituras. Comenzamos en los primeros dos versículos del capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Escribe el apóstol Pablo de esta manera. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se identifica que él es el que escribe esta carta en la salutación, y también dice a quién va dirigida esta carta: a la iglesia que estaba en Éfeso, la cual, como vimos en la semana pasada, fue establecida en su viaje misionero cuando llegó a esta ciudad y comenzó la predicación de la palabra de nuestro Dios, y dice que muchas almas se convirtieron. Por espacio de 3 años estuvo allí enseñando, estuvo exhortando, estuvo dirigiendo a los hermanos para que se mantuvieran dentro de los lineamientos de Dios. Les estuvo enseñando todo el consejo de Dios para que ellos supieran cuál era la voluntad del Señor para sus vidas. Y una vez que ellos estuvieron entendiendo esto para sus vidas, lo tuvieron que poner en práctica. Escribe esta carta, el apóstol Pablo se identifica ahí, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Comienza presentando sus credenciales diciendo que él era apóstol, no de hombre ni por hombres, como escribe en otras cartas, sino que habla que es un apóstol de Jesucristo, no por su propia voluntad o por la voluntad de la iglesia, sino que fue hecho apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque Dios lo eligió, porque Dios lo llamó, porque Dios lo puso en el ministerio, le dio la encomienda de ser el apóstol a los gentiles y fue a predicar de esta manera. Dice: escribe a los santos y fieles. Escribe a aquellos que han sido santificados a través de nuestro Señor Jesucristo, a los que estaban permaneciendo fieles a la voluntad de nuestro Dios. Dice que están en Éfeso. Aquellos que están permaneciendo y que se mantienen firmes en esta ciudad de Éfeso. Dice: a ellos son dirigidas esta carta, y comienza diciendo gracia y paz. Estas dos palabras las vamos a encontrar en muchas partes de los escritos del apóstol Pablo, donde habla acerca de la gracia que se recibe a través de nuestro Señor Jesucristo y la paz que provee precisamente el recibir esta gracia. Y no habla solamente de una paz como un buen deseo de que las cosas puedan estar en paz, sino que habla acerca de lo que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice: gracia y paz a ustedes. La gracia es precisamente el regalo que Dios da a través de nuestro Señor Jesucristo, y la paz es lo que conseguimos una vez que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Dice: de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No solamente era un buen deseo de parte del apóstol Pablo, no era una buena salutación que hacía él, sino que era un sincero deseo y un recordatorio de lo que habían recibido ellos a través de nuestro Señor Jesucristo. Así de que así comienza esta carta, y entramos ahora en lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Vamos a ir despacio para ir aprovechando cada una de las partes que menciona en la escritura, y de esta manera poder sacar el mayor beneficio para nuestras vidas, que podamos aprender acerca de lo que el apóstol Pablo decía y tratar de descubrir este tesoro, esta riqueza que está para nosotros el día de hoy. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Después de saludar a los hermanos, después de hacer esta salutación, el apóstol Pablo comienza alabando a nuestro Dios. Dice: que sea bendito
por siempre. Que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza a nuestro Dios es algo que Él exalta en esta carta y comienza de esta manera, alabando el nombre de Dios, exaltándolo por encima de todo y diciendo Él que sea bendito siempre por los siglos de los siglos. Dice, en Él nosotros hemos recibido toda bendición espiritual. Dice, nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y aquí es lo que incluye los propósitos de nuestro Dios. Cuando habla de que el Dios eterno, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, está hablando precisamente del propósito de nuestro Dios, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Esta es la bendición tan grande, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. En otras palabras, nos bendijo de tal manera que no nos falte cosa alguna. En cuanto a las bendiciones espirituales, por supuesto, como decía nuestro Señor Jesucristo, las bendiciones materiales es algo que los gentiles buscan y lo buscan con todo el interés. Esto es algo que aquellas personas que no conocen de Dios o que no les interesa el poder buscar de Dios, buscan con mucho afán el vestido, el calzado, el techo, el abrigo, los cuales, dice nuestro Señor Jesucristo, Dios, que es bueno, hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Al final de cuentas, las bendiciones materiales las tenemos, pero el apóstol Pablo no menciona primeramente las bendiciones materiales, que obviamente se necesitan, que obviamente cada persona las puede tener y disfrutar, pero habla aquí primeramente de las bendiciones espirituales. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice que sea bendito porque Él nos ha bendecido de tal manera que no nos falte cosa alguna de todas las bendiciones que son esenciales para la vida espiritual, que es la más importante. Comienza dando gracias por ello. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? A saber, el que nos haya escogido, que nos haya llamado, que nos haya elegido, que nos haya adoptado para ser hijos suyos, que nos haya redimido del pecado y hecho siervos de la justicia, que nos da una herencia con los santos, que nos da su sello del Espíritu Santo, y todo esto es a través de Cristo. Este es el plan de Dios, estas son las bendiciones que menciona el apóstol Pablo y que las vamos a estar viendo a lo largo de la carta. Cuando habla aquí de toda bendición espiritual, se está refiriendo, por supuesto, a todo lo que provee el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente se trata de las buenas noticias y que ya nosotros recibimos las buenas noticias y que nos beneficiamos al principio, sino que el Evangelio sigue bendeciendo nuestras vidas a lo largo de nuestra existencia en esta tierra y aún en la venidera. Las buenas noticias del Evangelio que incluyen la salvación de nuestra alma, por supuesto, donde se nos anuncia que podemos tener la salvación, el perdón de nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la redención que hay a través de esto, lo que dijimos, el ser redimidos del pecado y la justificación que podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. A esto se refiere cuando dice que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su bendición ha sido tan grande, tan favorable, que dice, por esta razón, hoy ustedes están en la iglesia, hoy ustedes están recibiendo esta carta, hoy podemos vernos como hermanos, hoy podemos disfrutar de la comunión con el Señor, podemos estar disfrutando de poder sentarnos a la mesa y poder tener la comunión con el Padre. Más de esto, estamos nosotros disfrutando de la morada de Dios en nuestras vidas, es decir, que Dios venga a nuestra vida y podamos ser nosotros, podamos tener esta comunión con el Señor, que podamos ser miembros del cuerpo de Cristo, que podamos tener la esperanza bendita de la vida eterna, que podamos nosotros tener la comunión con Él, el privilegio de orar, el privilegio de reunirnos, de alabarle y bueno, todo lo que incluye. Cuando dice que sea bendito el Dios y Padre, porque nos ha bendecido a todos de la manera más grande que pueda ser, es decir, con toda bendición espiritual.
Cada miembro, cada persona que formaba parte de la iglesia estaba recibiendo estas bendiciones. Y por eso el apóstol Pablo comienza alabando el nombre de nuestro Dios. Dice, porque hemos recibido toda bendición espiritual. Pero habla de dónde. Esta bendición las tenemos solamente en Cristo, solamente en Él. Fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Sin Cristo, ni salvación, ni redención, ni justificación, ni comunión con Dios, ni ser añadidos a la iglesia, ni absolutamente nada. Todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que hoy nosotros podemos disfrutar también de esto mismo que hablaba el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Podemos disfrutar de la comunión con el Padre y tener todas estas bendiciones. Cuando dice, nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los lugares celestiales está hablando, y aquí es algo que puede llegar a causar un poquito de confusión, pero simplemente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en los asuntos en los que somos bendecidos, nosotros estamos entendiendo esto. Las bendiciones espirituales, ¿por qué son más importantes que las materiales? Simplemente porque son eternas. Por eso dice, nos bendijo en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere eso? Está hablando de la ciudadanía que tenemos usted y yo. Está hablando de la esperanza que tenemos usted y yo. Está hablando del lugar que fue a preparar con nuestro Señor Jesucristo en la casa de su Padre, donde dice que hay muchas moradas y que fue a preparar para nosotros. Está hablando de esas bendiciones, de estas bendiciones que aquí disfrutamos, pero con la mirada puesta en la eternidad. Piénselo usted, el carro, la casa, la comida, la ropa, todo esto, ¿dónde lo disfrutamos? Aquí. Y aquí se queda. No lo podemos llevar más allá. Pero todas las bendiciones que disfrutamos aquí, como ya lo hemos mencionado, la redención, la justificación, la comunión con el Padre, el poder orar, el poder estar en comunión unos con otros, esto no se va a quedar aquí, esto va a trascender hasta la eternidad. Por eso dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, sin que nos falte cosa alguna, pero en los lugares celestiales. Es decir, en la parte más importante, en donde está nuestra ciudadanía. Como lo escribe allá el mismo apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4, dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esto es de lo que está hablando. Cuando dice, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es lo que está diciendo aquí. Si es que hemos resucitado con Cristo, entonces nuestra mira que ya no esté aquí en este plano, sino que podamos poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allá está Cristo a la diestra del Padre, sentado, reinando. Y dice, ahí es donde nosotros tenemos nuestra esperanza, tenemos nuestra vida, está escondida nuestra vida real allá con el Señor. Y por esa razón habla de una ciudadanía celestial. Habla de que nosotros somos bendecidos en nuestra ciudadanía celestial. Regresamos a la carta a los Efesios. En el capítulo 1, versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando habla aquí de que nos eligió, nos predestinó, eso es lo que está hablando aquí. Son palabras que utiliza el apóstol Pablo. Dice, según nos escogió en Él, habiéndonos predestinado.
En Él fuimos nosotros elegidos y fuimos nosotros predestinados. Pero aquí no debemos de perder la vista de esta doctrina. Cuando habla acerca de la elección y de la predestinación, son doctrinas que muchas veces en la parte teológica se escapa, se va de las manos, pensando más allá de lo que está escrito. Y a través de muchas situaciones que están en la palabra de Dios, se llega a malentender esta parte de la doctrina que el apóstol Pablo da aquí. Habla de una elección. Dice que cuando Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, habiéndonos elegido. ¿Por qué somos bendecidos con toda bendición espiritual? Bueno, porque Él nos eligió y porque fuimos predestinados para recibir toda esta bendición espiritual. Todo esto que se nos está hablando de las bendiciones que recibimos en Cristo en los lugares celestiales es precisamente por la elección que Dios tuvo para nosotros y por la predestinación que Dios tuvo para nosotros. Pero hoy vamos a explicar esta situación que nos habla aquí el apóstol Pablo, donde dice que todo esto es de acuerdo a su plan. Nada es por casualidad, sino más bien por causalidad. Es decir, no fue solo como por suerte que nosotros hayamos sido elegidos por Dios, sino más bien Él encauzó todas las cosas para que nosotros tuviéramos esta elección, para que cada uno de nosotros tuviéramos esta predestinación. Es algo que Dios ha hecho. No es una casualidad, no es algo fortuito, no es algo como de suerte, no es de que como si nos hubiéramos sacado la lotería entre todos los habitantes de la tierra y todos nosotros vengamos a formar parte del cuerpo de Cristo, sino más bien la oportunidad se ofrece a todos, pero cada quien decide quién quiere aceptar y quién decide rechazar. Y esto es lo que vamos a estar hablando hoy en esta noche. Este plan no fue un asunto que se desarrolló en el primer siglo. No, realmente nosotros vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, la obra que después desarrollan los apóstoles. Pero esta obra no comenzó realmente y no se desarrolló en el primer siglo o a partir del primer siglo. ¿Saben desde cuándo comenzó esta obra? Este plan comienza desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada, en la mente de Dios, Él planeó todas las cosas. Ahí es donde comienza el plan de la redención. Ahí es donde comienza nuestra predestinación. Sí, su elección y la mía, la elección de los hermanos en Éfeso y toda la predestinación de aquellos que han querido, comenzó desde la eternidad pasada en la mente de Dios. Allí fue donde comenzó. Realmente no es el plan de los apóstoles, no es el plan de la iglesia, no es el plan del ser humano, es el plan de Dios. Y no comenzó en el primer siglo, sino que esto, según lo que leemos en la palabra de Dios, este asunto de la salvación comenzó incluso antes de Moisés y antes que Abraham. Antes que Abraham recibiera las buenas noticias del Evangelio, porque así lo dice en el libro del Génesis, que Abraham recibió el Evangelio antes que viniera la ley. Él recibió el Evangelio. ¿Saben dónde? Donde dice ahí, ¿habré yo de encubrir estas cosas a Abraham, sabiendo yo? Y ahí está nuestro Dios. Dios sabía todas las cosas, sabiendo yo que Él va a enseñar a sus hijos después de Él andar en mi temor. Entonces todo comenzó desde antes. Aún antes que Moisés, que fue el escritor inicial de la palabra de nuestro Dios, antes que Él, ya el plan estaba en marcha. Y cuando Él escribe en Génesis 3:15, que es la primera referencia que se hace acerca del Salvador, acerca de la salvación, la primera profecía que se habla acerca de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, antes de que Él escribiera eso, ya el plan de Dios estaba en marcha. Ya estaba ideado en la mente de nuestro Dios. Todo esto es algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Fíjese en hablar de las Escrituras, el hablar del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de nuestro Señor Jesucristo, el hablar de ellos es así. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 20.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. ¿De qué está hablando? Está hablando de la redención. Dice: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya había sido destinado. Fíjense el hablar de Pedro. Ya había sido, tiempo pasado, ya había sido destinado desde antes de que el mundo existiera, desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde ocurre eso? En la eternidad pasada. ¿Dónde ocurre eso? En la mente de Dios. Dice: fue predestinado en ese momento, pero fue manifestado, fue dado a conocer, y eso es lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el plan de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo manifestado en estos últimos días. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, esto ocurre de esta manera. Es en el plan de Dios, según lo que explica aquí el apóstol Pedro. Luego también tenemos allá el apóstol Pablo hablando acerca de esto en primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 7. Cuando habla de la sabiduría de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense, hablar del apóstol Pablo, lo mismo que el apóstol Pedro. ¿Cuándo había sido destinado el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se manifestó? En los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de nosotros. Luego aquí vuelve a hablar acerca de esto. Dice: nosotros no hablamos una sabiduría según el mundo, porque en la sabiduría del mundo Dios no quiso mostrar ahí el evangelio de la salvación. No fue a través de filosofía, no fue a través de los filósofos, de los grandes pensadores que vino la salvación, sino que dice: fue manifestado esta sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es el evangelio. La sabiduría de Dios es Cristo. Dice ahí: Dios manifestó esto. Dice: nosotros hablamos sabiduría, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estuvo oculta, la sabiduría que no se dio a conocer, solamente por un escrutinio intelectual, sino dice: la cual Dios predestinó desde antes de los siglos. Esta sabiduría dice: ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, jamás habrían crucificado a el Señor de gloria. Pero Dios quiso manifestarlo así, y Dios lo planeó de esta manera. No es que se le haya salido las cosas de control. Él fue ofrecido. Él fue así el plan de Dios. Y dice ahí: Dios la predestinó, esta sabiduría, desde antes de los siglos para nuestra gloria. Hoy nosotros tenemos muy develado todo este misterio. Sin embargo, hoy en día todavía hay muchas personas que se resisten a creer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero Dios predestinó su sabiduría, el evangelio, para salvación. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Luego vuelve a hablar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El apóstol Pablo habla, dice: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que le obedecen. Si me aman, guarden mis mandamientos.
Entonces cuando dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito con el cual fueron llamados. Esta es la razón. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué fuimos predestinados? Dice, para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar viviendo de acuerdo a sus preceptos, para que podamos nosotros hechos de esta manera, y Él sea el primogénito. Él pueda ser el primero y en todo tenga el primado según la voluntad de nuestro Dios. Así de que cuando habla aquí de la razón para la que fuimos predestinados, está hablando precisamente de aquellos que aman a Dios, aquellos que le obedecen, que andan en sus mandamientos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda a los Tesalonicenses 2:13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí es donde encontramos esta predestinación nuevamente. Y cada una de estas veces que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro hablan sobre la predestinación, nos explican la razón de esto. Dice que nosotros fuimos predestinados. Dice, nos escogió, dice, hablando a los hermanos en Tesalónica, dice que hayan sido escogidos desde el principio para salvación. Por la pura voluntad de Dios. ¿Por qué lo obligó a la gente? Dijo, este sí y este no. Aquel me cae bien y es mi elegido y este no lo voy a elegir. No, dice aquí cómo fue la predestinación, dice cómo nos eligió, dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Implica, todas las veces implica la voluntad del hombre. No solamente es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que todos conozcan el Evangelio. La voluntad de Dios es que vayamos a todo el mundo y predicar este Evangelio. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted sabe dónde dice eso. Todas estas partes hablan de la voluntad de Dios. Pero siempre que encuentre usted predestinación, elección, presciencia y todas estas palabras, usted va a encontrar, dice, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y amarlo implica obedecer sus mandamientos. Dice aquí, fuimos elegidos desde el principio para salvación dice, mediante la santificación. ¿Quién hace esto? Esto lo hace el Señor. Dice, ¿por qué? Por la fe en la verdad. Se necesita que la gente pueda llegar a creer y obedecer al Evangelio. Todo el tiempo que usted encuentra estas palabras, va a encontrar siempre que está la voluntad de Dios para elegir, predestinar y elegir a aquellos. Habla de la vocación, del llamado y de todas estas palabras, pero también encuentra la voluntad del hombre. La voluntad del hombre para amar al Señor, para obedecer al Señor, para tener fe en el Señor, para obedecer a la justicia, para entregarse a los mandamientos de Dios. Siempre va a encontrar estas dos partes juntas cuando usted vea estas palabras de elección, predestinación y elección, llamado o vocación. Así es de que dice ahí que Dios preparó de antemano estas obras para que anduviésemos en ellas. Así de que esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Efesios 2:10. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios eligió a un pueblo. Y fíjese desde dónde viene la elección. Comenzó desde la eternidad pasada y se fue desarrollando. Dios formó al hombre perfecto y lo hizo así. Ya conocemos en el principio a Adán y Eva. Concibió, dio a luz, concibió y dio a luz y tuvo un hijo y lo llamó Caín. Concibió la segunda vez, dio a luz, tuvo un hijo y lo llamó Abel. Concibió la tercera vez, tuvo un hijo y lo llamó Set. Y a partir de eso fue Dios eligiendo a cada uno de ellos. Después del diluvio sabemos que eligió a Sem. De ahí vienen los semitas, es decir, los judíos. Luego después de esto
va eligiendo a cada uno hasta llegar a la línea de Judá, después de los 12 hijos. Y luego de estos 12, eligiendo a Judá, bueno, sigue eligiendo ahí hasta formar un pueblo santo. Dice ahí en Deuteronomio, sabemos lo que dice ahí, Deuteronomio, hablando de la elección de Dios. Deuteronomio 7:6, Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Esto fue lo que Dios eligió. Esto es lo que Dios decidió para con Israel. Y dice Dios, dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra. Y es más, podemos decir, Dios lo formó a partir de su propia voluntad. Eso es algo que Dios estuvo decidiendo. Dios estuvo eligiendo a cada uno para que pudiera formar parte de su pueblo. Este es el plan de Dios, tener un pueblo santo formado por lo que Él quiere. Pero aquí viene una situación. Dios eligió a Israel para que fuera su especial tesoro. Pero no se quedaba allí la historia, sino que según el plan de Dios, el plan eterno de Dios es que Israel fuera su pueblo especial de entre todos los pueblos. Pero Dios había de elegir no solamente a este pueblo, sino que Él habría de elegir un pueblo, habla de un solo pueblo, pero que habría de ser redimido de entre todos los pueblos. Y esto precisamente está hablando acerca del Evangelio a los gentiles. Aquí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo habló, cuando hablaba Él de ser un buen pastor, o ser el buen pastor para Israel. En el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 16, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué ovejas se está refiriendo? Dice: tengo otras ovejas también. Está hablando del tiempo presente, está hablando de una posesión, y dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo de llamar. Habrá un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Está hablando del Evangelio a los gentiles. Las otras ovejas, las ovejas a las que habla son el pueblo de Israel, y las otras ovejas son los gentiles, todos los demás pueblos que no eran del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que dice? Dice: a ellas también debo de llamar, ellas también oirán mi voz. Ahí es donde habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: tengo otras ovejas y las debo de traer. Es la voluntad de Dios. Pero se encuentra la voluntad del hombre. Ellas oirán mi voz, y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Encontramos la voluntad de Dios y la voluntad del hombre que están conjugándose para poder obtener la salvación del alma. Dios no puede estar violando los principios que Él mismo estableció. Él nos deja a nosotros la elección. Cada quien debe de decidir qué es lo que va a hacer con su vida. Aquí es el plan de Dios de tener un pueblo santo formado de entre todos los pueblos, judíos y gentiles juntos, para poder servir a nuestro Dios. De esto habla ampliamente allá, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 10. Dice: por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Habla aquí el apóstol Pablo de los escogidos. Dice: todo esto lo soporto para que ellos puedan también recibir las buenas noticias. Si él desistía de predicar el evangelio a los gentiles por causa de la persecución, por
causa de los azotes, de las prisiones y de todo lo que padecía, dice, yo no me detengo. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos puedan obtener la salvación y puedan venir a este rebaño. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Encontramos en esta salutación que hace el apóstol Pedro en su segunda carta, donde dice que aquellos que están en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, que están en Asia y en Bitinia, dice, ustedes que fueron elegidos según la presciencia, según el anticipado conocimiento de Dios, según la predestinación de Dios, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer. Y aquí encontramos otra vez la voluntad del hombre, que aquellos que obedecen a esta salvación son los que pueden alcanzar, son los que realmente alcanzaron esta elección y obedecieron a este llamado. Luego también encontramos en la 1 Pedro 2:10, dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Esto está hablando acerca de los gentiles. Dice, mas ahora nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que han sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, ustedes que en otro tiempo, cuando no habían obedecido al Evangelio, en otro tiempo no eran pueblo, pero hoy que han obedecido al Evangelio son pueblo de Dios. En aquel tiempo que no habían obedecido al Evangelio, dice, estaban ustedes lejos, pero ahora han sido hechos cercanos. Antes no tenían misericordia, hoy han alcanzado misericordia. Este es el llamado de Dios para los gentiles. Este pueblo fue elegido por medio de la obediencia, según lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Ellos oirán mi voz, ellos obedecerán este llamado, y Dios tiene este plan que se cumple en cada persona que obedece el Evangelio. Vamos a leer ahí en Romanos 8, 29 y 30 nuevamente. Ahora el versículo 30. Dice, porque los que antes conoció, también predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Había predestinado, y dice, hizo este llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el plan de Dios. Dios predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, y a estos que predestinó, los llamó. ¿Cómo los llamó? Por medio del Evangelio. Entonces, solamente algunos, el Evangelio fue predicado a todos. Pero ya sabemos, aún en el libro de los Hechos, dice que el apóstol Pablo llegaba a la sinagoga y les comenzaba a predicar, pero no todos obedecieron. El apóstol Pedro predicaba, pero solamente algunos creían. Dice aún que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, pero no todos obedecieron al Evangelio. Realmente el Evangelio fue predicado. El Evangelio sigue siendo predicado, pero depende de cada persona si quiere aceptar o no. De eso depende el llamado. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, los justificó. Es decir, los que aceptaron el llamado obtuvieron la justificación a través de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó, para que podamos nosotros ser hechos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, dice, nosotros podemos decir esta situación. ¿Qué vamos a decir ante esto? Que si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? No vamos a temer a lo que pueda venirnos. Allí comienza la firmeza que habla el apóstol Pablo sobre las tentaciones o tribulaciones que pudieran venir sobre nosotros. Dice, estoy seguro que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de este amor. ¿Por qué? Porque no fue una decisión a la ligera. Y cada día los cristianos se afianzaban más en esta elección.
y obedecían fielmente a lo que Dios mandaba, porque entendieron que es un privilegio, que no es cualquier cosa. No se trata de una religión más en el mundo, se trata de la elección del único Dios verdadero y de la promesa que Él confirma a través de su Hijo. Promesa que se estuvo anunciando desde tiempos pasados. Todo esto ocurre en el plan de Dios. Y ¿saben qué? El plan de Dios es perfecto. Por eso decía, yo estoy seguro que ninguna cosa creada nos podrá separar de este amor que es en Cristo Jesús. Por último, cuando hablamos de esta elección, de esta predestinación, dice allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 34. Dice así, Mateo 25, del 31 al 34. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la redención, el Calvario, la muerte, la resurrección, todo esto ya estaba en el plan de Dios. Y más podemos decir acerca de esto. Entonces, resulta que si Dios es soberano, Él no puede obrar de manera soberana en la vida de los seres humanos. Puede, porque precisamente es soberano. Y tal es así, que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada cuando Él decide algo sobre nosotros. Es decir, cuando Él decide que nosotros vivamos, nosotros vamos a vivir. Y cuando Él decide que nuestros días terminen, nuestros días van a terminar. ¿Y quién va a poder decirle algo al Señor? Ninguno. Cuando Él decide sobre lo que es de Él, va a efectuarse de esa manera. Pero, nos ha dejado a nosotros la decisión. Nos ha dejado el decidir qué vamos a hacer con nuestra salvación. Y ahí Dios no va a interferir. Ya interfirió bastante ya interfirió. ¿Cómo? Cuando estábamos todavía muertos en delitos y pecados, Él envió a Jesucristo para salvación del hombre. Cuando nosotros no le pedimos nada, Él envió a su Hijo nacido de carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando nosotros no decidimos nada, Él decidió que su Hijo fuera entregado en manos de inicuos para ser enjuiciado justamente y ser crucificado. Cuando nosotros no tuvimos elección, Él fue muerto en la cruz del Calvario sin que usted y yo pudiéramos hacer nada, porque lo decidió el Padre. Y cuando Él fue muerto y fue puesto en la tumba, al tercer día se levantó victorioso sin que usted y yo hiciéramos cosa alguna. Él ya decidió, Él ya hizo, Él ya obró, y bastante. Ahora nos deja a nosotros la decisión si queremos aceptar a su Hijo o no lo queremos aceptar. Y para usted que ya es cristiano, nos deja a nosotros la decisión: queremos obedecerlo, queremos amarlo, mostrándole obediencia, o queremos deshonrarlo, una vez conociéndolo y negándolo con nuestros hechos. Cada quien decide, pero de lo que decidamos hoy dependerá también nuestro destino eterno. Así de que hoy cada uno decide y el plan de Dios está allí, pero depende de nosotros. Y lo menos que podemos hacer es mostrar gratitud a través de nuestra obediencia. Eso es precisamente la bendición de lo que nos habla hoy aquí el apóstol Pablo. Como cordero llevado al matadero, mas tú no abriste la boca, enmudeciste, ningún pecado en ti se halló, mas fuiste herido por mi salvación, y así ganaste mi liberación. Mas Dios tu nombre a los
gozo más alto.